Para las piernas tenemos que considerar dónde se encuentran las rodillas, ¿ya? Así que las rodillas las vamos a ubicar en el renglón número 6. Al final del renglón número 6 vamos a considerar las rodillas. Podemos hacer aquí dos pequeños círculos de esta manera. ¿Ok? Entonces, toda la pierna empezará desde la medida número 4. De hecho, a esta altura se va a encontrar la cabeza del fémur. Para que una figura se vea estilizada, debemos considerar de que la pierna empieza desde la medida 4 y no desde la medida 5, porque si no se vería muy corta la pierna. Entonces, toda esta zona correspondería a la pierna de nuestro personaje. Y podemos hacer otra. Así. ¿Ok? ¿Hasta dónde va esto? Hasta las rodillas que hemos considerado colocarlas a esta altura, ¿no es cierto? En el renglón número 6, en la parte final del renglón número 6. Acá podemos hacer una articulación. Muy bien. Ya como ves, se va estructurando una figura proporcional en base a un canon de 8 divisiones. Vamos con la parte de abajo, ¿no? Entonces tenemos que entre la medida 7 y la medida 8 vamos a completar toda la pierna. Entonces la otra articulación que tenemos que considerar van a ser los tobillos, que los vamos a colocar a la mitad del renglón número 8, la mitad y un poquito más abajo. Por aquí podemos controlar o ubicar esa pequeña articulación. Eso significa que la pierna la vamos a colocar de esta manera. ¿Sí? Colocamos esta articulación y luego dibujamos los pies. Como están en perspectiva, los vamos a dibujar ligeramente salidos o por fuera del rectángulo del renglón 8. ¿Ok? Ya tenemos la figura de pie totalmente trazada. Nos faltan los brazos. Regresamos aquí a la parte de arriba, ¿ok? Y vamos a empezar a trazar esta zona de los hombros, ¿ok? ¿Cómo se llama? Bien, entonces regresamos a la parte superior para empezar a trazar los brazos. Vamos a hacer aquí un medio círculo,
Esto correspondería a los deltoides. Ya sabemos que esta figura no debe de pasar de la medida que consideramos al inicio, que era las dos cabezas para el total del ancho de los hombros. ¿Ok? En los deltoides. Y aquí vamos a considerar también otra articulación, ¿no? Que sería el codo. Los codos se van a encontrar a la altura del renglón número 3, en la parte inferior, ¿ok? Por aquí, ¿correcto? Si hacemos esta estructura de palos primero, podemos ubicar aquí los codos, ¿no? Que si nosotros colocamos los codos hacia los costados, ¿no? Si los juntamos hacia nuestro cuerpo, pues van a estar ligeramente, ¿no? Cercanos a la zona de las costillas, ¿ya? Entonces, esta sería la articulación del brazo. Entonces, vamos a sacar aquí dos formas cilíndricas. Marcamos la articulación, ¿ok? Y luego continuamos con el antebrazo. Para el antebrazo también vamos a considerar una segunda articulación o zona que va a ser la separación justamente entre el antebrazo y la muñeca, que la vamos a ubicar más o menos al final de la medida 4. Por aquí. Desde acá hacemos otro cilindro, que además también estos cilindros tienen una forma en particular, ¿no? Son más anchos en una zona, en la parte superior, y luego se van haciendo un poco más angostos, ¿no? Un poco también para que se acerque a la forma orgánica de esta parte del cuerpo. ¿Ok? Y finalmente las manos, ¿no? En este caso vamos a sintetizarlas de esta manera. Normalmente las palmas estiradas corresponden más o menos hasta la medida número 5, casi a la mitad. Es decir, si nosotros estiramos nuestro brazo con los dedos estirados, vamos a tener la referencia de la mitad del muslo, más o menos. ¿Ok? Bien. Y entonces mira aquí, ya tenemos nuestra estructura de 8 cabezas, en donde la altura de la cabeza es la que ha marcado, ¿no? La altura total del cuerpo, pero también ha marcado el ancho, ¿no? De los hombros de este personaje, que es un personaje masculino. Recordar que la zona pélvica se encuentra en la medida número 4, o sea, a la mitad de la estructura. Y las articulaciones principales, ¿no? Nos permiten también ubicar de manera proporcional, ¿no? Los demás elementos, ¿no? Por ejemplo, las rodillas se encuentran a la altura de la medida número 6, los codos se encuentran a la altura de la medida número 3 y los tobillos se encuentran a la altura de la medida número 8, de la mitad un poquito más abajo. ¿Ok? Así que ahí tenemos nuestra figura humana terminada. Y así llegamos a las conclusiones. 1. El canon de 8 cabezas es una regla de proporción humana que toma como módulo el tamaño de la cabeza y lo repite 8 veces para determinar la altura total del cuerpo humano. 2. Este canon es una prolongación del canon de Policleto y se atribuye a Lisipo. Durante el Renacimiento fue considerado el paradigma de la belleza clásica, ya que es el canon que mejor se corresponde con la proporción real de un ser humano.
3. Existen otras variantes en la medida del cuerpo humano, como el canon griego que toma la belleza como módulo de comparación y otros cánones que se utilizan diferentes partes del cuerpo como módulo, como los pies o los puños. 4. El canon artístico puede estar sujeto a aspectos como la funcionalidad, los valores estéticos, sociológicos, religiosos o culturales de la época y puede variar según el contexto en que se utilice. Ya sea que utilices un esquema de 7,5, 8, 8,5 o más cabezas, para dibujar correctamente la figura humana tenemos que tener en cuenta las proporciones de sus partes, hombros, caja torácica, zona pélvica, rodillas, etc. Así que no dejes de practicar. Nos vemos en el siguiente video.